Si estás viendo este vídeo, es probable que te estés preguntando cuánta energía produce una instalación fotovoltaica de 10 kilovatios. Vamos a responder a esa y a otras muchas preguntas, como cuánto cuesta una instalación fotovoltaica de 10 kilovatios y cuánto me voy a ahorrar con una instalación fotovoltaica de 10 kilovatios. Además, vamos a repasar aspectos técnicos que no podemos pasar por alto para maximizar el rendimiento de tu instalación. Así que acompáñame hasta el final del vídeo y te voy a contar todos los detalles. Una instalación fotovoltaica de 10 kilovatios es ideal para viviendas que ya tienen un consumo elevado o para pequeños negocios que quieren ahorrarse en su factura de la luz. Pero ¿cuánta energía produce una instalación fotovoltaica de este tamaño? Dependerá de diferentes factores, pero en condiciones óptimas una instalación de 10 kilovatios va a producir entre 11.000 y 14.500 kilovatios hora al año. Va a depender de la ubicación, sobre todo, inclinación y orientación, además de otra serie de detalles que iremos repasando también en el vídeo. En zonas con mucho sol, como en Sevilla, vas a poder generar con una instalación de 10 kilovatios hasta 14.500 kilovatios hora anuales. En Madrid podrás llegar hasta los 13.000 kilovatios hora anuales y en ciudades con menos sol, como en Coruña, podremos producir unos 11.000 kilovatios hora anuales. Recuerda que todos estos números o estos datos que hemos dado son estimaciones y luego va a variar en función del emplazamiento, la orientación y la inclinación. Además, tenemos que tener en cuenta si tenemos sombras o no tenemos sombras. ¿Qué factores pueden afectar a la producción? Vamos a repasarlos. En primer lugar, tenemos la calidad de los paneles. No todos los paneles son iguales. Los paneles de alta eficiencia, como los, por ejemplo, heterounión, van a producir mucha más energía que los paneles monocristalinos. Los paneles de heterounión tienen un coste más alto que los monocristalinos, pero tienen muchísimas ventajas respecto a los mismos. Por tanto, la inversión va a ser mayor, pero lo vamos a amortizar en mucho menos tiempo. Además, tendremos mayores garantías. En segundo lugar, tenemos los coeficientes de temperatura. El coeficiente de temperatura nos indica cómo se van a comportar los paneles en momentos de altas temperaturas. Por ejemplo, en una ciudad como Sevilla, un panel que tenga un coeficiente de temperatura muy alto se va a ver muy afectado y por tanto nuestra instalación se va a reducir muchísimo la producción. Este aspecto, este coeficiente, será lo que marque la diferencia de obtener el rendimiento esperado o no. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta las sombras. Las sombras son uno de los mayores enemigos de los paneles solares. Ahora bien, si diseñamos una instalación en la que sabemos que va a haber sombras, tenemos que hacerla con microinversores, ya que si no hacemos una instalación con microinversores, lo que vamos a conseguir es que cuando un panel tenga una sombra, el string completo se vea afectado y por tanto el rendimiento de prácticamente toda la instalación. El cuarto es la orientación y la inclinación. Sabemos que la orientación óptima en nuestro país es orientar los paneles al sur y con una inclinación de entre 25 y 35 grados. Si no tenemos esta opción y nuestro tejado no tiene esta inclinación o esta orientación, tranquilos, no pasa absolutamente nada. Lo único que vamos a obtener es un rendimiento algo menor. En muchos casos se ponen sobreestructuras. Nunca recomendamos poner sobreestructuras para inclinar o orientar los paneles al sur. Ahora vamos a lo que probablemente te estés preguntando. ¿Cuánto me puedo ahorrar con una instalación de 10 kilovatios? La producción de una instalación fotovoltaica de 10 kilovatios, como habíamos dicho, rondaba entre los 11.000 y los 14.500 kilovatios hora anual. Si tenemos un consumo en nuestra vivienda o pequeña empresa de 10.000 kilovatios hora, prácticamente con esta instalación estaríamos cubriendo la totalidad de la energía que estamos demandando en horas diurnas, cuando realmente hay sol. Tomemos un ejemplo concreto. En una vivienda en la que estamos consumiendo el kilovatio a 0,14 euros el kilovatio hora, vamos a tener aproximadamente un ahorro que oscila entre los 1.600 y los 2.000 euros, dependiendo de los hábitos de consumo. A mayor consumo diurno, tu ahorro se incrementará. Tener en cuenta que además de todo el consumo diurno por autoconsumo directo, esos excedentes se van a volcar a la red, a nuestra batería virtual o a nuestra batería física en el caso que la tengamos. Por tanto, podremos incrementar un poquito más ese ahorro. Para calcular la amortización de la instalación, tenemos que tener en cuenta que existen deducciones fiscales y tenemos que saber si nos podemos acoger a ellas o no. Si queremos hablar de la amortización de nuestra inversión, tenemos que conocer si realmente existen bonificaciones fiscales tanto en el IBI o como en el IRPF. En este caso, actualmente existen bonificaciones fiscales que pueden llegar hasta el 60% de la inversión. Por tanto, esto va a ayudar muchísimo a reducir el periodo de amortización de la instalación. Teniendo en cuenta, si no hay subvenciones, el periodo de amortización va a oscilar entre los 5 y los 7 años. Con este tipo de ayudas podemos oscilar entre los 3 y los 4 años. Así que, por tanto, a la hora de amortizar la instalación es muy importante las ayudas
y deducciones fiscales. Así que os recomiendo que os pongáis en manos de empresas expertas en las que os puedan asesorar en esta materia, ya que no es solo una materia técnica, sino que va a afectar muchísimo al rendimiento económico de vuestra instalación. Ahora quiero resumir y condensar un poquito toda la información del vídeo. Sabemos que una instalación fotovoltaica de 10 kilovatios va a producir entre 11.000 y 14.000 kilovatios hora anual, en función de donde se encuentre. Esto traducido a ahorro, vamos a tener un ahorro aproximado entre 1.600 y 2.000 euros anuales, dependiendo de tus hábitos de consumo. Así que ahora bien, con toda esta información ya tienes todas las claves necesarias para conocer cuánto produce una instalación fotovoltaica de 10 kilovatios, cuánto te vas a ahorrar y qué periodo de amortización más o menos vas a tener. Así que si quieres que te hagamos un estudio personalizado o tienes cualquier otra duda, por favor déjame en comentarios o escríbeme en el formulario que tenemos en este vídeo. Así que muchísimas gracias y os veo en el próximo vídeo.